Gracias por reunirnos este día, 21 grados de temperatura en la ciudad de Montevideo, índice de humedad alto, cuidado los viejos con el reuma. Empezamos a conversar de un tema que vengo trabajando hace un tiempo, simplemente por observación, que llamo la nueva anormalidad y las flores del Bach. ¿Qué es lo que está observando? Que estamos viviendo como normal las discusiones en los ambientes laborales, las discusiones y las peleas en el deporte, las discusiones y peleas e insultos en el tránsito, las discusiones a nivel familiar. Lo que veo es el apuro en que todo el mundo vive, arrastrados por el consumismo, por el tener más, y no solo corren con las piernas, corren con el auto, pero fundamentalmente corren con la cabeza. Nunca tienen tiempo. Nunca tienen tiempo, nadie tiene tiempo. Y eso lleva a esta civilización que estamos teniendo en Occidente, porque esto no es un problema de Uruguay, esto es un problema también de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, y acá, que fue donde lo empecé a ver y darme cuenta, y después veo que en el resto del mundo es igual. Y la pregunta que me hago es, si no sería el momento de empezar a parar. Y empezar a parar es una decisión. Yo quiero vivir en esta locura, en esta normalidad, que hay, no sé si un asesinato o no por día o cada 3 días, no tengo ni idea, trato de no ver esas noticias. Si es normal que la gente viva discutiendo, y no me refiero a política, cualquier cosa, con chocolate. Y bueno, creo que eso lo hemos tomado como normal, y creo que no es normal, que eso es una anormalidad. De la misma manera que tomamos como normal que yo tenga insomnio o que tenga angustias y miedos y que esté proyectando qué va a pasar con mi trabajo o lo que sea. Es muy difícil poder vivir de esa manera. Pero lo vemos en nosotros y en los demás y entonces nos parece que es normal. Yo insisto, para mí no es normal. Y creo que una de las cosas que nos pueden ayudar, y mucho, son las esencias florales de Bach. Este año 2024 se cumplen 80 años de la creación de las esencias florales de Bach. ¿Quién fue Bach? Bach fue un médico inglés, de Gales concretamente, o sea, más que inglés, de las Islas Británicas, de una familia económicamente alta, un padre industrial, tenía una industria textil, es el inicio de la era industrial en Inglaterra, y Bach, Edward Bach, siendo adolescente, porque era el primogénito varón de la familia Bach, el padre lo llevó a su fábrica a que aprendiese el trabajo fabril. Con aquella historia de que si el padre se moría o que fuese, quedaba el hijo mayor a cargo de la industria textil. En esa fábrica él observó, estamos hablando de fines del 1800, de que cuando el obrero se enfermaba, y generalmente era el único que tenía un trabajo remunerado en la familia, porque la mujer criaba a los hijos y no tenía remuneración, igual que ahora, y estamos hablando de 1800 y pico,
La familia se moría de hambre, porque además no había ley de 8 horas, no había seguro de enfermedad, no había absolutamente nada. Y ahí decidió estudiar medicina. Hizo una carrera meteoróloga, se recibió de médico, se recibió de bacteriólogo, se recibió de homeópata y empezó a trabajar. Al poco tiempo de haber comenzado a trabajar, estando en el hospital, tiene un derrame. Los colegas lo llevan al quirófano, lo operan, salen de la operación, cuando lo reaniman, le dicen que tiene cáncer y 3 meses de vida. Él les respondió, dicen los biógrafos de Bach, que dijo que no, porque su misión, lo dijo así textualmente, no había terminado. Sigue trabajando como médico, pero se empieza a interesar por la homeopatía. Había leído Hahnemann, había leído a Paracelso, tal vez algún otro, pero esos dos fundamentalmente. Llega a la conclusión de que la enfermedad se produce, lo que llamamos enfermedad, se produce por un conflicto entre lo que llamaba Bach el alma y lo que es la personalidad. Todavía seguimos en 1800, a fines del 1800. Conflicto entre el alma y la personalidad. A su momento hablaba de que el cuerpo no enferma, que quien enferma es la mente y eso se proyecta al cuerpo. Por supuesto, Bach no conoció a Freud, en los principios de Freud, mucho menos a Jung, pero ya habló la relación entre el alma y la personalidad del ser humano, y que ahí, de ese conflicto, se produce lo que se llama enfermedad. La historia de Bach es bastante más larga, pero vamos para entrar más ya directamente a las flores. Él era casado en ese momento, tenía su consultorio en Londres. Londres tenía 2 zonas de médicos, los que estaban en una o 2 calles de Londres, de lo que sería el pleno centro de Londres, y eran los médicos de la burguesía, los médicos de la monarquía, y después había médicos en zonas más bajas para la gente de pocos recursos. Él tenía el consultorio en las calles céntricas de Londres. Estando ahí trabajando, él descubre que esas personalidades se podían dividir en 7 grupos. Y eso lo vio porque esos 7 grupos tenían a su vez 7 tipos de bacterias intestinales que causaban determinadas enfermedades. Y la dividió entre miedo, etcétera, etcétera. Intentar ayudar a una cura de esa patología crea unas bacterias también intestinales que llamó nosodes. No tenían ningún componente químico. Esos nosodes de Bach no era homeopatía específicamente, lo conocemos hoy como homeopatía, pero tampoco era un medicamento, es decir, no tenía ninguna sustancia química ajena al organismo. Esos nosodes se venden en el mundo hasta el día de hoy. Incluso acá en Montevideo, en alguna homeopatía, existen los nosodes de Bach. Pero no estaba conforme con eso, había más cosas. Y caminando por la campiña de Gales, que iba periódicamente, le llamó la atención 1 o 2 flores, justo en verano, en la etapa de floración. Una se llama Mimulus en inglés y la otra se llama Impastia. Cuando Bach, que era una persona muy intuitiva,
acercó la palma de la mano a una de estas flores, sintió la frecuencia vibratoria en la palma de la mano de Mimulus, por ejemplo, que le daba tranquilidad, una relativa paz. Entonces ahí se inventa un miedo a él, ¿no? De que lo pique yo, que es una abeja, cualquier cosa. Y acerca la mano y el miedo cede. O sea, era un miedo de origen conocido, podía ser eso, la oscuridad, andar hoy en avión, lo que sea. Después con la segunda, hace lo mismo, en una enredadera que se llama Impacia. Y lo que le llamó la atención en esa etapa de floración y al mediodía, cuando el sol cae perpendicular, de que se acercaba mucho a la flor estallaba y largaba como unas semillitas que podían incluso lesionar un ojo. Y él definió que eso era la impaciencia de esa flor. Y lo opuesto a la impaciencia lo consideró como la paciencia. Es decir, yo tengo un paciente que es impaciente y eso le trae determinadas dificultades, con esta esencia va a estar más paciente y ser más paciente. Estoy hablando de impaciente y no de ansiedad, que son dos cosas diferentes. Así sigue investigando hasta que desarrolla un sistema cerrado, y es el único de las esencias florales que es un sistema cerrado, de 38 remedios, no medicamentos, remedios florales. Hoy en el mundo hay más de 3.500 esencias florales, pero las únicas que constituyen un sistema son las de Bach. ¿Qué tienen las esencias florales? Las esencias florales se siguen cultivando esas plantas, esas flores, en Gales, en el mismo lugar que Bach las creó hace 80 años atrás. Se siguen procesando en la misma casa, en realidad una cabaña de madera, con muebles de maderas, hechos por Bach hace 80 años atrás. En 1936, una semana antes de su muerte, ahí ya trabajaba con 2 médicos más, colaboradores de él. Estaban conversando tranquilamente y les dijo: me voy de este mundo. Y los 2 médicos se enojaron con él y dijeron: ¿cómo? Ahora que las esencias de Bach no solo se están trabajando con ellas en Inglaterra, sino que han empezado a venderse, comercializarse, hacer terapias con las flores. Primero fue en Suiza con una doctora, después en Alemania y no me acuerdo en qué otro país, es decir, que estaba triunfando en el propósito de su vida. ¿Cómo se iba a morir? Bach era bastante vehemente, se enojó, lo mandó al diablo, por no decir otro lugar, y a la semana, tranquilamente, un buen día se le ocurrió no despertarse más. Bach escribió muy poco. Escribió 2 libritos de 40 páginas. Uno lo tituló Los 12 curadores y el otro Cúrese usted mismo. No escribió una sola palabra con algún texto científico, aunque fuese de aquella época, ni absolutamente nada. Cuando nosotros recibimos acá las flores de Bach y acompañé al que era representante de la Argentina y Uruguay, un inglés, hacer los trámites en salud pública de las 38 esencias, yo no tenía idea de lo que era eso. Y a los meses fuimos a buscar el resultado del laboratorio. El químico dijo: no sé por qué presentaron 38, son todas iguales.
Sí, lo único que tienen son agua de manantial, de un manantial de Gales, y tiene la frecuencia vibratoria de determinadas flores silvestres. Estamos hablando de energía, no estamos hablando de ninguna sustancia química, de nada que no tenga el cuerpo humano. Y tiene unas gotitas de brandy como conservante del agua, punto, nada más. Es decir, son 100% inocuas. Recién, en 1980 y pico, casi 1900, del siglo pasado, un laboratorio alemán pudo confirmar, con equipos de espectrometría de masa, que las 38 esencias son diferentes, porque tienen una frecuencia vibratoria diferente. Esa frecuencia vibratoria es la que actúa en el campo energético de todos los seres vivos, los seres humanos, los animales y las plantas. Nosotros en nuestra casa tenemos plantas, en un apartamento, no es el lugar ideal. Le damos las flores de Bach y están bárbaras. He tratado mascotas y un caballo, un potrillo de Canelones, cuya dueña era veterinaria y fue el primer curso a veterinarios que di de flores de Bach. Se había lesionado el caballo y le pensaban cortar, o un colega, o ella, no siendo veterinaria, le dijo que no, cortarle la pierna al caballo, la pata al caballo delantero, al potrillo. Y bueno, con las flores no hubo necesidad. No hubo necesidad. Otro ejemplo con los animales, en la Rural del Prado, las exposiciones de perros, están permitidas dar las flores de Bach antes de los desfiles para que el animal esté más tranquilo. Y los animales que no tienen ego reaccionan mucho más rápido con las flores de Bach que nosotros los humanos, salvo los niños, hasta los 3 años y medio, 4 años de edad, que no tienen ego. También reaccionan casi inmediatamente a las flores de Bach. Yo tengo 9 nietos. A los 9 nietos, cuando nacieron, no a tomar, por supuesto, les di las flores de Bach. ¿Por qué? Por el shock del parto, el shock del nacimiento, que es algo muy traumático, muy embromado. Y los 9, yo no tengo pruebas científicas para decir que fue por las flores, pero los 9 nunca dieron trabajo ni para dormir, ni para esto, ni para nada. El ideal es que la mamá empiece a tomar las flores por lo menos 15, 30 días antes del parto, porque está influyendo en el campo energético de ella, pero también en el bebé que ya está gestando. Para mí, ¿tiene contraindicación para un bebé? No tiene ninguna contraindicación. Ninguna. Claro, no se las debe tomar al recién nacido. Le pongo en las muñecas, en las sienes, en el pecho y la planta del pie. Y la absorbe. No va a tomar, por supuesto. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá sobre las flores concretamente de Bach? Ha sido muy... Como estamos con un médico, quiero poner un ejemplo con una flor que no es de Bach. Los casos de mujeres que intentan todo lo habido y por haber para quedar embarazadas y no pueden. Incluso algunos ginecólogos llevan a sus pacientes a un tratamiento de una semana en Buenos Aires,
en una época, ahora no tengo ni idea. Como no soy médico, jamás les puedo decir que no tenga el preventivo y que no use corticoides. Por supuesto que no, para eso tienen su pediatra. Yo no soy médico, no les puedo decir ni que sí ni que no. Lo que les sugiero es que a la medida que van viendo los efectos de las esencias florales, que no es de un día para el otro, tienen que tomarlas por lo menos un año, pero no quiere decir que estén un año enfermos, sino de que como hay cambio de estación, puede haber una recaída, pero no están con broncoespasmos periódicamente. Y que bueno, que le planteen a su pediatra que está tomando las esencias florales y que, bueno, quiere empezar a ver de poder dejar los fármacos. Hay pediatras, por suerte muchos, que le han dicho que sí y otros que le han dicho que no. De la misma manera que una señora que tuve de paciente hace unos años, señora mayor, hacía 30 años que tomaba psicofármacos. No siempre los mismos. Tomaba 2, 3, 4 psicofármacos por día. Hacía 30 años. Bueno, la empiezo a tratar, le doy las flores, qué sé yo. El primer día, al tercer día me llama por teléfono y me dice que no va a tomar las flores. Porque le habló al psiquiatra y el psiquiatra le contestó que le podía producir esquizofrenia. Palabra de honor que esto es real y textual. Entonces le respondí a la señora que me gustaría que su psiquiatra me llamase por teléfono o si él autorizaba, pedirse el número que yo con mucho gusto lo llamaba y le explicaba. Por supuesto, no ocurrió ninguna de las dos cosas y quedó por eso, que las flores de Bach pueden producir esquizofrenia. Bueno, hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo en la viña del Señor. ¿Las flores de Bach son para tomar permanentemente el resto de la vida? No. No. Yo tengo pacientes que vienen por A, B o C, los trato, a los 4 o 5 meses o cuando sea, paramos o suspendemos y de repente al año o a los 2 años aparecen por otra cosa. Este año, a principios de año, me llama una señora por teléfono y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le digo, ¿quién habla? Le digo, fulana. Yo no me acuerdo. Y me dice, ¿cómo? Dice, yo fui paciente suya. Me dice, una de los tantos pacientes que tuvo del Banco do Brasil. Le digo, pero el Banco de Brasil se cerró hace un montón de años. Me dice, sí, yo lo consulté a usted y me sacó de un pozo hace 25 años. 25 años. La mujer se acordaba y tenía mi teléfono, el de línea. Y bueno, 2, 3 veces, no me acuerdo, un mes. Ya está. Así que puede ser una medicina complementaria, entonces. No, la medicina complementaria es la medicina académica. Es al revés. La medicina académica es una medicina que tiene 70 años. Es al revés. Con respeto, ¿eh? Con respeto lo digo. La medicina que conocemos, y ojo, si yo tengo un problema voy a ir a consultar a un médico. Y si me dice que tengo que operarme, me voy a operar. Bueno, ahí no sé, pero sí. En cuanto a la fertilidad, ¿no? La fertilidad de la mujer, ¿no? Que le ayudaba a poder tener hijos. ¿Esto también es aplicable para el hombre? No. En caso de... No, porque el hombre no tiene útero. Claro, pero también pueden tener un inconveniente a la hora de... Sí, pero no son esas las flores, son otras. Bien. El problema del hombre, la fertilidad es otro.
Desde el punto de vista de la biología, la humedad en el útero. Bien. Y tiene que estar humedecido las 24 horas del día. No de tal hora a tal hora, las 24. Bien, gracias. Si estoy equivocado, me corregís, por favor, porque aprendo. Perfecto. Estoy hablando con un doctor en medicina, Cecilio. Vale la pena, si un día necesitan un buen médico, lo recomiendo. No sé cuánto le tengo que cobrar la publicidad por Facebook. Bueno, no, fuera broma. Estuvimos hablando con él, con Cecilio, un rato antes, y las cosas que le oí de cómo decirle a un paciente determinadas cosas y tener empatía con el paciente, que lo comparto plenamente, y bueno, lamentablemente, y no tengo ningún problema en decirlo, los médicos empáticos son relativamente pocos. Cecilio es empático, al 100%. O sea que no tengo por qué tomarlas permanentemente. Yo, por ejemplo, las tomo todos los días, los 365 días del año. No. A veces estoy 3, 4 meses y no las tomo. Y me empiezo a sentir mal. Por ejemplo, mi personalidad en Flores de Bach vendría a ser vervain. Es la verbena en español. Vervain es una flor muy fuerte, muy potente. La verbena era la ramita que los soldados romanos se le ponían ahí debajo del casco cuando iban a las batallas. Esa es mi personalidad desde el punto de vista de las flores de Bach. Y a veces me angustio, y a veces tengo miedo de lo que va a pasar, miedo si voy a poder. Y ahí pasa un día y otro día y sigo igual, o ando angustiado. Y pueden pasar 10 días, pueden pasar 15 días, y no pasa por mi cabeza la idea de hacerme una formulita de flores de Bach. Ni se me ocurre. Y uno dirá, y las tengo en mi casa. Y ando mal, y ando deprimido, o ando de mal humor. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no tomo las flores que las tengo ahí? ¿Por qué no me hago una formulita? Y acá voy a dar la respuesta conectando con la primera parte de esta conversación, la nueva normalidad y las flores de Bach. Porque esa vocecita que le inventamos a partir de los 3 años y medio, 4 años de edad, que Freud la llamó ego, me habla. Y yo la escucho y me dice, yo tengo, según el médico, hipertrofia prostática benigna, hace 4 años. ¿Tú también? No. Ah. Y bien, hacía un PSA, tenía 9 creo. Y medicamentos, no voy a tomar nada. Bueno, pasaron unos cuantos meses, fui, y en vez de hacerme el PSA completo, me hice el baratito, me costó 900 pesos, el completo me costaba 3.500, se lo llevé y me contestó, y me lo tiró así, sobre la mesa el escritorio, esto no sirve para nada. Bueno, me dio vuelta a ver, lo fui y no me hice más nada. Hace años que no me hago ni un PSA ni nada. Yo no me despierto jamás
de noche para ir a orinar. Ni una vez. Jamás. ¿Qué tomo? Epilobio. Un yuyito que se llama epilobio. Pero no tomo el yuyito. Tomo una cosa que es más fuerte. Homeopatía en base al epilobio. ¿Está bien? Bueno, hablaba del ego y la normalidad. Vivimos en una sociedad terriblemente egoica. Egoica. En una sociedad donde cada vez somos más ignorantes. Cuando digo ignorantes, no me refiero a los conocimientos tecnológicos y una cantidad de cosas más que pueden ser muy bienvenidos. Yo soy ignorante tecnológico. Me cuesta tremendamente entender cómo hacer para que funcione un celular o la computadora o lo que sea. Tengo un rechazo visceral. Y a esta altura del partido lo voy a dejar así. Entonces le pido que realmente a alguno de mis nietos, 12, 13 años, alguna cosa, o el televisor, al nieto de mi esposa, hace una semana, nieto de 7 u 8 años, ya se trancó el televisor, no sé qué, y dice, dame, se lo arregló. ¿Está? Y bueno, entre otras cosas, los nietos sirven para eso. Esta crisis es la civilización fundamentalmente occidental, tiene que ver con esto del yo egoico. El yo egoico me hace creer una enorme cantidad de disparates. Empecemos con los disparates. Los primeros disparates me lo dijeron mis padres. Los primeros mitos me los enseñaron mis padres. Después en la escuela. 6º año de escuela me hicieron prometer la bandera. En primer año de liceo me hicieron jurar la bandera. Y hay una estrofa del himno de mi bandera. No hay más honor que morir por mi bandera. Yo personalmente no estoy dispuesto a morir por mi bandera. Cuando pregunto si hay alguien dispuesto a morir por la bandera, nunca encontré a alguien que me dijese, yo sí, lo conozco. Y he preguntado, acá en Montevideo, en el interior, por todos lados. El himno. Oriental es la patria de la tumba. ¿Estás de acuerdo? Nunca nadie me dijo que sí. ¿Eso quiere decir que no somos patriotas? Yo personalmente no soy patriota, pero bueno, algunos pueden ser patriotas y está bien. Pero la vida es otra cosa. El problema es que no sabemos lo que es la vida. Yo le pregunto con mucho respeto a cualquiera de ustedes o los que están viendo por Facebook, ¿qué es la vida? Me van a decir, yo soy fulano de tal, nací en tal lugar, fui a tal escuela, me gusta el arroz con leche, trabajo de tornero, soy médico, lo que sea. Estoy casado, divorciado, tengo 3 amantes. Ay, lo felicito. Esto y lo otro. Y le digo, no me estás diciendo quién sos, me estás contando una historia. Y no me contás quién sos porque no sabés quién sos. Yo tampoco sé quién soy. Lo que sí sé es que no soy todo lo que me contaron. Que soy mucho más que eso. Y para tratar estas cosas, que forman parte de la terapia que propongo en el curso
de Flores de Bach, la llamo psicoterapia unitaria, como opuesto, lamentablemente, a la terapia convencional, psicológica o psicoanalítica. ¿Eso quiere decir que estoy de desacuerdo con Freud o con Jung y con otros? No, no. Estoy de acuerdo en los fundamentos, pero no en el resto. Y en la psicología tradicional opino exactamente lo mismo. Los fundamentos, de acuerdo, pero lo demás, no. Ejemplo de la psicología. Se muere alguien o hay una separación de una pareja y está muy angustiada, obviamente. ¿Qué hace? Va al psicólogo. ¿Qué le dice el psicólogo? Tenés que hacer el duelo. Cuando viene algún paciente con esas características y me dice, no, lo que pasa es que tengo que hacer el duelo, por eso es un proceso. Digo, no, ahí empezamos mal, no tenés que hacer ningún duelo. Ningún duelo. Ningún duelo. Se me murió la mascota, no tenés que hacer ningún duelo. Me engañó mi pareja, no tengo que hacer ningún duelo. Se murió mi padre, mi madre, los míos se murieron, no tengo que hacer ningún duelo. Eso es un ritual tradicional, cultural, de exaltación a la muerte. No tiene ningún beneficio hacer ningún duelo. Ningún duelo. Pero les recuerdo una frase que dije antes, no me crean, porque no sé nada. Experimenten. Experimenten. Experimenten cuál es el beneficio de hacer el duelo. Experimenten cuál es el beneficio de no hacer ningún duelo. Estoy seguro que les va a ir mucho mejor y van a estar más contentos si no hacen ningún duelo. Siendo honestos con uno mismo. Le llamo psicoterapia unitaria a la propuesta de que cada uno de nosotros es la única persona, salvo un neurocirujano, pero para otra cosa, que puede entrar a mi mente. Neurocirujano puede entrar a mi cerebro, pero no a mi mente. Y eso lo puedo hacer a través de ejercicios. ¿Y entrar a mi mente para qué? Para cambiar mi sistema de pensamiento. Repito, para cambiar mi sistema de pensamiento. Pensamiento que la civilización occidental ha tenido hasta el día de hoy, creo que está caduco, que es falso y que no sirve más. Cambiar el sistema de pensamiento ¿para qué? Primero, para reconocer que no sé lo que es la vida, que no tengo la más mínima idea. Lo que sí sé es que la vida no es lo que mi yo psicológico, que es ego, me dice y me cuenta. Y yo además le agrego condimentos. Entonces, ¿qué puedo hacer con esta maravilla que llamamos vida y que está en todos lados? Decidir, permitir que la vida me viva. Yo no puedo vivir la vida porque no sé lo que es. Lo único que puedo hacer es permitir que la vida me viva. Y cuando yo hago este gesto y digo con honestidad conmigo que la vida me viva, todo el cuerpo siento que es como una vibración. Y es real. No es ficción, no es sugestión, es real. El universo es energía. El cuerpo es energía colapsada. Pero mi campo magnético, el aura o como quieran llamarlo, de tanto me da, es energía. Y los pensamientos también son energía. Segundo punto sobre este tema. La medicina, hoy, 2024, no sabe qué es la conciencia.
la medicina académica, este año, hoy, hasta esta fecha, 2024, no sabe lo que es la conciencia. Sin embargo, todo el mundo habla de conciencia. La física cuántica habla de que tenemos dos modelos de conciencia. En este momento, los que estamos reunidos acá, estamos con una frecuencia vibratoria que si estuviésemos enchufados, conectados todos con un electroencefalograma, nos daría la misma frecuencia vibratoria, que son 45 ciclos por segundo. Cuando nos vamos a dormir o estamos por despertar, bajamos a 25 ciclos por segundo, y una media hora, 40 minutos en el sueño profundo, estamos a 1 ciclo por segundo o menos. Pero en esta frecuencia de 45 ciclos por segundo que estamos ahora, si tuviésemos un terremoto o un susto cualquiera, puede subir a 55, 65, 85 ciclos por segundo. El electroencefalograma haría esto. Pero además, eso es el electroencefalograma. Pero la física cuántica, que creo que es lo que ha avanzado más la física en todas las ciencias, y se aplica a la física cuántica para mandar un cohete a la luna como para hacer operaciones. En la medicina cada vez más se está utilizando los principios de la física cuántica. Nos plantea que tenemos dos conciencias. Esta, que es la que llamamos conciencia, la física cuántica la llama conciencia local. Es decir, que es un nivel de conciencia que está ubicado en el cerebro y que interactúa en la sinapsis entre las neuronas. Pero dice también la física cuántica que en determinados ciclos vibratorios que se miden con electroencefalograma, a 25 o menos ciclos por segundo, ahí nos conectamos con una conciencia no local. Conciencia no local. Y todos hemos experimentado esa conciencia no local. Por ejemplo, yo estoy pensando en un amigo, se llama Cecilio, que hace 2 años no nos vemos. Y de repente me suena el celular, Cecilio. Y le digo, Cecilio, en este momento estaba pensando en vos. ¿Cuántas veces nos pasó eso? ¿Cuántas veces buscamos la llave del auto o un encendedor o lo que fuese, o un libro, y lo busco y no lo encuentro? Solo en el momento que dejo de buscar, aparece. Y aparece por un lugar que miré 20 veces y no lo había visto. No tuve conciencia, lo vi, pero no tuve conciencia. ¿Cuántas veces no sabía cómo resolver una situación cualquiera, y de repente me viene la respuesta, la solución, solo en el momento de que dejé de pensar en la solución? Y de esto hay ejemplos en la historia. Voy a poner uno solo para no aburrirlos, y que es muy conocido. Cuando Einstein fue a Nueva York a presentar su teoría de relatividad a una universidad, no me acuerdo cuál, y terminó la charla de 1 o 2 horas o más, no sé, se acerca a él uno de los científicos de la universidad, un físico también, le dice, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Cómo hizo para llegar a una ecuación tan chiquita para explicar una cosa tan compleja? Le dice a él, estuve años pensando, y cuando dejé de pensar, me vino sola. Esto es lo que la física cuántica hoy llama conciencia no local.
¿dónde está la conciencia no local? Porque hoy se pone en duda incluso la existencia del Big Bang. Big Bang no existió, no hubo una gran explosión. Fue ínfima, un cuarto. El universo es energía, todo es energía. Y hay todo un entramado de red energética que actúa en los campos energéticos del ser humano, de todos los seres vivos. Pueden hacer una prueba abrazando un árbol en un lugar tranquilo. ¿No? Ahora, la idea que tenemos de energía es creer que de Salto Grande viene un cable que trae la energía y prende esa lámpara. Es energía, pero nos falta aclarar muchas cosas. La energía no es algo que corre por el cable, son partículas ínfimas que se mueven a través de ese cable. Pero también se puede mover sin el cable, que es esa conciencia no local, que cuando surge, que me viene una idea, y yo no estaba pensando en ella, esa idea ya estaba en el universo, como energía, y me viene la respuesta. Bueno, todo esto lo trabajamos en el curso de Flores de Bach, como complemento a las flores. Las flores son fantásticas y maravillosas, pero sin empezar a cambiar mi sistema de pensamiento, voy a depender de una manera u otra el resto de mi vida de las flores. Cambiar mi manera de pensamiento, no hay que estudiar nada. Hay que experimentar ejercicios que me permiten entrar a mi mente. Yo no puedo entrar a la mente de otra persona, a la mía, para cambiar. Esos ejercicios, no hay ninguno que dure más de 1 minuto o 1 minuto y medio. 60 segundos. Y voy a explicar hoy, para cerrar, uno solo. Y es el más difícil. Y tiene que ver con la nueva normalidad. En la nueva normalidad vivimos discutiendo, teniendo peleas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si cuando alguien voy manejando y no puse el señalero, me grita de todo y yo no reacciono? No le digo nada. Lo acepto. Acepto. Acepto quiere decir que no hago un juicio, porque todos los juicios que hacemos al cabo del día generan culpabilidad. Y la culpabilidad genera sufrimiento. Ego mediante. Yo puedo sentirme culpable por algo, o puedo no darme cuenta que me siento culpable por algo. Todo eso es lo que me va generando una costra emocional, o sea, no material, a partir de los 4 años de edad, porque a los 4 años de edad yo ya tengo ego. Y ese ego chiquito va creciendo hasta que me hago grande. Y el único propósito del ego es hacernos sufrir, no tiene otro. Teniendo esto en cuenta, ¿por qué voy a discutir? ¿Por qué voy a sentir un enojo? ¿Por qué me voy a sentir culpable? ¿Por qué voy a sentir rabia, celos, envidia, sospecha? Acepto. Es lo que es en este instante, incluso un dolor físico. Si yo tengo un dolor de rodilla y lo acepto con honestidad conmigo, el dolor, no digo que tal vez puede ir también, pero por lo menos sé que va a ceder. Ejemplo, cuando uno va a que le saquen sangre del brazo, para una muestra, para lo que sea,
¿Qué te dice la enfermera? Déjalo floquito. Porque si no me va a ser más difícil encontrar la vena, pero a vos te va a doler más el pinchazo y te puede dejar un hematoma. Si yo no ofrezco resistencia, resistencia es sinónimo de enojo, no hay sufrimiento. Psicológicamente hablando. ¿Cómo aprendo a aceptar? No con cosas que considero que son importantes, no, las cosas simples de la vida cotidiana. En el caso de las mujeres les pongo un ejemplo. Los hombres hacemos lo mismo, pero las mujeres, en esto que voy a decir, lo hacen más. Lo primero que hacemos por la mañana cuando lo despertamos es ir al baño. En el baño hay un botiquín. El botiquín tiene un espejo. Me miro al espejo y si la mujer dice, ¡ay, qué barbaridad! Tengo las puntas del pelo abiertas. Tengo que ir a una peluquería o cortármelo yo con una tijera. Ahí hizo un juicio, ¿verdad? O sea que ahí generó la primera culpabilidad del día, la primera culpita del día. Es insólito. Pero a lo largo del día y de los años, nos generamos más culpa. Y después queremos estar sanos. Esas culpas, no los quiero entretener más hoy. Me está llamando. Esas culpas, esas emociones de odio, de rabia, que pueden ser de cuando yo tenía 10 años, me enojé con mi padre. Todavía las tengo, las proyecto al cuerpo. Y ahí me hago las distintas enfermedades. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchísimas gracias. Disculpe si me...